La prédica se va a llamar La vida que valida la fe. Y vamos nuevamente a lo que siempre pedimos. Cuando se esté hablando, no piensen en otras personas, piensen en ustedes mismos. Porque esta es una carta que para muchos es un sermón, pero no tiene el fin de asustarte, pero sí tiene el fin de despertarte, para que puedas entender aún más lo que significa la vida cristiana. Amén. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre, yo te ruego, Señor, que nos ayude a comprender esta palabra. Yo sé, Padre, que toda tu palabra es importante para nuestras vidas. Así que, Señor, yo te ruego que nos acompañes con tu espíritu y que el corazón nuestro esté atento a lo que dice la Escritura. Padre, yo sé mis limitaciones y yo te ruego, Señor, que ayudes a tu congregación a pesar de mí. A pesar de todo, yo te ruego, Señor, que realmente hoy bendigas a tu pueblo con una enseñanza para la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento primero para poder entrar en esto, porque tiene muchísima conexión. Lo primero que vamos a decir es que el apóstol Juan, ya anciano, lleno del Espíritu Santo, por cierto, y con un corazón pastoral de un padre en la fe, lo que hace es escribir una carta, o para muchos, como dije, un sermón para una iglesia confundida. Ya que en su tiempo, como también lo estamos viviendo nosotros actualmente, hay muchas enseñanzas que distorsionan la verdad. Ese es el punto, la verdad se distorsiona. Algunos enseñaban que uno podía tener comunión con Dios sin importar cómo uno vive. O sea, podrías tener comunión con Dios, pero no importa cómo estés viviendo, si seguís pecando, si seguís haciendo lo mismo. Otros minimizan el pecado, como si no fuera algo serio. Sí, todos pecamos, todos pecan. ¿Quién no peca? El ser humano no es perfecto. Minimizan el pecado. Y es por ello que había una confusión en esa iglesia. Entonces Juan lo que hace es escribirle, y al escribirle comienza con una declaración fundamental sobre lo que la naturaleza de Dios es. Y dice, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y yo creo, hermanos, que esta verdad lo cambia absolutamente todo. Porque lo que te está diciendo es que Dios es completamente puro, que Dios es sin engaño, que Dios es sin manchas y que Dios no tiene sombras. No hay doblez en Dios. Dios es luz. Entonces, si decimos que andamos en comunión con la luz, no podemos vivir con la oscuridad. No podemos convivir con la oscuridad. Y aclaro una vez más en este punto que cuando decimos que Dios es luz y que nosotros vivimos en comunión con la luz, no estamos pregonando la perfección, pero sí estamos pregonando un cristianismo sincero. Cristianismo sincero. ¿Por qué? Porque las personas que ya tienen un largo camino del cristianismo saben que esto no se trata de nunca caer. También se trata de no hacer del pecado un refugio cómodo o un escape. Porque caminar en la luz, todo lo que sabemos es tener un corazón abierto delante de Dios. Un corazón abierto es permitir que esa luz se revele. ¿Qué hay adentro? O sea, ¿qué pasa? Esa luz llega a la oscuridad de tu corazón y revela buenas cosas, revela malas cosas y revela lo que necesita ser transformado. Por eso, ir a la luz es confesar,
es arrepentirse y desear agradar a Dios. Repito, confesar, arrepentirse y agradar a Dios. Y es en ese espíritu que hemos visto nosotros hasta ahora en todo este libro de Juan, que él corrige 3 falsas ideas que amenazaban a la iglesia de aquel entonces, y creo que son pertinentes también para nosotros. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Lo segundo que nos dijo es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso está en el versículo 8. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y cuando habíamos estudiado esto dijimos, qué fuerte. Qué fuertes palabras, pero habíamos dicho también que esto no fue escrito para condenar, sino para despertar. Despiértense. El que dice que anda en la luz no puede andar en la oscuridad. El que dice que no peca está mintiendo. Y el que dice que no peca le hace mentiroso a él. Despiértense. Cristiano, no niegues el pecado. Cristiano, reconoce el pecado. Porque Dios no busca una falsa santidad. Dios busca corazones honestos y humildes. Entonces esa es la realidad. Pecamos sí, vamos a caer sí, reconocemos el pecado sí, con sinceridad, porque eso es lo que te va a abrir la puerta a la gracia. Eso te abre la puerta a la gracia. Reconoce, confiesa y cambia. Entonces, hermanos, debo decirle algo a todos los que están aquí. No hay necesidad de aparentar perfección. Hay que sacarse esa carga. No hay necesidad. Sabemos que pecamos y sabemos que vamos a caer, pero sabemos que podemos confesar y sabemos que Dios nos puede restaurar. Entonces, no hay necesidad de ejercer una mochila, presión o como quieran, de que tenemos que ser perfectos. Por eso, cuando vienes con un corazón quebrantado, sin máscaras, sin ningún tipo de excusas, lo que vas a reconocer es el carácter misericordioso de Dios. Entonces esta es la razón por la que Juan cita, a mi modo de ver, deberían subrayarla, porque es una de las promesas más bellas del Evangelio. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, nuestro Dios, cuando pecamos, no guarda rencor. Y lo otro que te puedo decir, nuestro Dios no se cansa de perdonar. Así que cuando vayas a Él, con un corazón arrepentido real, Él te va a perdonar, te va a limpiar y te va a restaurar. Y quiero decirte esto, y no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Ahora Juan también prevé algo, hermanos, porque puede ocurrir que cuando alguien escucha esta verdad, alguien podría mal pensar diciendo, entonces no importa si peco, total confieso y ya. Total confieso y ya. Pero él dice claramente en el versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Sabemos que vamos a pecar, pero yo te escribo estas cosas para que no peques. O sea, de con claro de entrada, el pecar sí importa. Importa. Pero, lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Si alguno peca, y yo creo que todos caemos, quiero decirte que no estás solo. Cuando pecas, debes saber que tenés un abogado, alguien que está intercediendo por vos. Y ese abogado, según lo que estuvimos leyendo, es nada más y nada menos que Jesucristo el justo, quien no solo intercede por nosotros, sino que se ofreció como la propiciación por nuestros pecados, porque eso dice. O sea, el sacrificio perfecto que apaciguó la justa ira de Dios y abrió el camino para nuestra reconciliación con el Padre. Ese es el punto. Y esta verdad es gloriosa y fundamental. Es gloriosa y fundamental. Porque en esa verdad se levanta la vida cristiana. Por eso el sermón de hoy
Quiero que atiendan muy bien lo que significa tener un abogado. No es cualquier abogado, es Cristo, el justo. Cristo el justo, el que fue la propiciación, o sea, el sacrificio que aplaca la ira de Dios y hizo posible, hermanos, una vez más lo digo, que podamos ir al Padre. Entonces el sermón vamos a dividir en 3 puntos. Lo primero es, quiero dividirla en Cristo nuestro defensor y propiciación. El segundo punto será, conocer a Dios se demuestra en la obediencia y el amor. Y el tercer punto, el andar como Él anduvo, que es la marca de la verdadera comunión. Vamos al primer punto. Vamos a leer versículo 1 al 2 otra vez. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Ahora quiero que se fijen algo. Juan escribe esta palabra con ternura, porque él se refiere a los creyentes de aquella época como hijitos. O sea, hay una expresión de profundo cariño y cuidado pastoral, pero a la vez eso no excluye que escriba con un propósito firme. Él mismo dice, hijitos, yo te escribo esto para que no pequen. O sea, es cariñoso, pero a la vez firme. Y dejan claro lo siguiente. Hermanos, anoten esto, porque muchas veces se entiende mal. El cristianismo jamás va a promover una gracia barata, ni un pecado, una fe que toma el pecado a la ligera. Nosotros no estamos hablando de una gracia barata, ni estamos hablando de tomar al pecado a la ligera. Nosotros no creemos eso. Y es importante para el contexto de la carta que nosotros recordemos el contexto, porque si se recuerdan, en la primera vez que predicamos, había gente que decía ahí, no importa cómo vivas, no importa, lo espiritual es lo que cuenta. ¿Conocen personas así? ¿Se conocen? No importa, es tener una relación con Dios. Todos no vamos a poder cumplir. Son difíciles seguir los mandamientos. Así que no importa cómo vivas, importa la relación que tengas con Dios. Pero ante una declaración como esta, Juan es muy firme y dice, sí importa, el pecado es real y entiendan que el pecado les destruye. El punto es que cuando uno lee esto, entiende que Juan lo que quiere es que nosotros obedezcamos, que tengamos una santidad y que tengamos esa verdadera comunión con Dios. Pero para ello, no debes minimizar el pecado ni tomarlo a la ligera. El pecado es una afrenta directa al Señor y debe ser mirada de esa manera y no ser minimizado. Por eso te llama una obediencia. Pero ¿qué pasa, hermanos? Unos versículos antes habíamos dicho que todos pecamos, ¿verdad? Y si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Él. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Cuando uno peca, Juan te dice, yo te doy una salida. Y te doy una salida que tenés que conocerla. Si alguno peca, no estás solo. Tenemos un abogado ante el Padre, al justo Jesucristo. Y fíjense que nos dice, fíjense en el tiempo en que está, mejor dicho, y si alguno hubiere pecado. Y quiero dejar en claro también esto, hermanos, porque nuestra mente y corazón tiende a jugarte de que porque estás en la gracia podés hacer lo que quieras. Y en realidad no es así. Fíjense lo que dice, y si alguno hubiere pecado. ¿Cuándo está diciendo cuando pequen? Usando este argumento como una excusa, sabiendo de que vamos a pecar. Ni tampoco te está diciendo si alguno se pierde para siempre por causa del pecado, como si fuera una amenaza de pérdida de salvación. Más bien dice,
si alguno peca, es decir, si en tu lucha diaria, hermano, escúchame que bien, en tu lucha diaria caes, no estás solo. No uses esto como excusa para pecar deliberadamente, sino que esto es una esperanza para aquel que lucha con el pecado y sabemos que tenemos nuestras imperfecciones que nos van a llevar a pecar. Pero no es un estilo de vida, sino que cuando luchas contra el pecado caes. Déjame decirte que no estás solo, que tenés al abogado de abogados. Tenés a Cristo. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la palabra griega aquí es parakletos, la misma usada para el Espíritu Santo. ¿Y saben qué significa? Alguien que está a tu lado. Alguien que intercede y alguien que te defiende. Hermanos, esto es hermoso. A ver, ¿vamos a pecar? Sí. ¿Lo vamos a pecar deliberadamente? No. ¿Vamos a tomar el pecado a la ligera? No. Pero sabemos que vamos a pecar porque hay un pecado remanente todavía en nosotros. No somos perfectos, no fuimos glorificados aún. Pero si pecamos, tenemos al abogado justo. Tenemos a Cristo. Eso es hermoso. Entonces cuando pecas y el enemigo te acuse, entendé esto, Jesús no se aleja. Más bien, y hacete la imagen, se pone de pie, se presenta ante el Padre y dice, yo pagué por eso. Yo di mi vida por él. Yo derramé mi sangre por ella. Te reitero, no es cualquier abogado, es Jesucristo el justo. Yo pagué por él. Y quiero que entiendan que su justicia no es solo una cualidad. Su justicia es la garantía de nuestra defensa. Él se para ante el Padre y dice, yo pagué por él. Ninguno de los que estamos aquí, ni en ninguna en la tierra, puede presentarse limpio por sus propias obras. Pero él sí puede. Cristo sí puede presentarnos acepto ante el Señor. Por eso dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación es hilasmos, sacrificio que satisface la justicia divina. O sea, Jesús no solo te intercede, sino que Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz. Y cuando fue a la cruz, llevó la culpa, el castigo y la ira justa que merecíamos nosotros fue descargada en él. Ese es tu abogado. Y ese abogado no solamente es tuyo, sino dice, y no solo por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. El amor de Dios, hermano, no tiene fronteras. Y quiero decirte que la cruz es suficiente para todos, incluyendo la iglesia del primer siglo, para lo que creemos hoy y para lo que van a creer en el futuro. Ese sacrificio es suficiente. Entonces, recapitulando, sabemos que vamos a pecar, pero eso no es un salvoconducto para pecar deliberadamente, entendiendo la gracia de esa manera. Nosotros no predicamos una gracia barata. Nosotros hablamos de una lucha contra el pecado. Pero en esa lucha, como dice Pablo, hay una ley que encuentro, que queriendo hacer el bien, encuentro el mal en mí. Tienen que saber que vamos a pecar porque aún no hemos sido glorificados. Pero cuando eso ocurra, cuando ese momento llegue, cuando el acusador te diga, mira, vos no vales nada, en realidad vos sos un impostor y un hipócrita, yo quiero recordarte qué abogado tenés para con el Padre. Y que tu salvación nunca fue
por tus méritos, sino fue por el mérito de Él. Entonces cuando el otro viene a acusar, se levanta tu intercesor y abogado Paracleto y dice, yo pagué por él. Cuando dijo tetelestai, estaba diciendo, yo pagué por los pecados presente, pasado y futuro. Por eso si confesamos, se renueva la gracia con nosotros. Ya habíamos hablado en su momento que eso era un corte de comunión. Hermanos, con esto quiero decirte, para cerrar el primer punto, Cristo es suficiente. ¿Te das cuenta que Cristo es suficiente? Y no estamos pregonando perfección. Cristo es suficiente. Y lo mejor de todo, que esta gracia no es para nosotros. Hay esperanza para el mundo. Ahí mismo te lo dice. Por ende, id a ser discípulos. Tenemos que predicar. Porque también este amor se extiende a todo el mundo. Hay muchos que tienen que venir a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos al segundo punto. Conocer a Dios se demuestra en la obediencia y el amor. Versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, una simple lectura de esto te hace sacar una conclusión. No basta con decir que conoces a Dios. Vamos a bajar un poco más. Hermanos, las palabras por sí solas no prueban una relación real con Dios. ¿Me siguen? Las palabras por sí solas. Y Juan lo que quiere hacer es llevarte más allá de una confesión verbal y te confronta con una realidad práctica. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento de Dios se refleja en la obediencia. Por eso dice, en esto sabemos. Entonces, ¿quieren una forma de certeza espiritual? En esto sabemos. Obedecemos. La marca. O sea, no es una emoción. No es una intuición. Lo que vemos aquí es una evidencia visible. ¿Y saben cuál es? Guardar sus mandamientos. Y eso se traduce en obediencia. Y otra vez lo digo, no una obediencia legalista, no me voy a cansar de decir, no una falsa espiritual, no una falsedad. Lo que yo estoy pregonando desde aquí, lo que Juan nos dice es una respuesta natural del corazón que ha sido tocado por el amor de Dios. Nada sintético, todo natural. Un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios. Porque quien ha conocido el amor del Padre realmente no puede vivir igual. ¿Saben qué pasa? ¿Se acuerdan de ese momento cuando nacieron de nuevo? Su vida comenzó a moldearse por el ejemplo de Cristo. Porque realmente ustedes empezaron a comprender que lo verdadero o el verdadero amor se van a expresar en acciones concretas. ¿Es así? Ve y no peques más. Si robaste, devolvé. Si no trabajás, trabajá para tener que compartir. Si mentís, deja de mentir y di la verdad. No solo en palabras, sino una vida transformada. Y reitero, el guardar los mandamientos no significa que jamás vamos a fallar. Porque si fallamos tenemos abogado. Sino que nuestra vida va a tener una dirección clara. Y esa dirección clara es, buscamos agradar a Dios. O sea, un corazón atento, vigilante, inclinado a su voluntad. Esto no es una cuestión de conveniencia.
Es una cuestión de que realmente has nacido nuevo. ¿Se dan cuenta? Es andar como Jesús anduvo. Ahora es importante notar que Juan no dice que obedecemos para llegar a conocer a Dios. Él dice que obedecemos porque ya le conocemos. Por lo tanto, si hay obediencia, vamos a definirlo así, es el fruto y no la raíz. ¿Entienden eso? Es el fruto del árbol y no la raíz. La raíz es que naciste de nuevo y la obediencia es el fruto. O sea, la obediencia es el resultado de una relación viva. Esa es la vida genuina. Pero así también, hermanos, y esta es la parte donde tenemos que analizarnos, también hay señales de falsedad. Y Juan no los avisa. Él dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una máxima del cristianismo es, no todo el que dice conocer a Dios lo conoce de verdad. Muchos afirman comunión con Él. Pero la cosa más triste que existe es que su profesión de fe contradice su confesión de fe. O sea, su forma de vivir desmiente lo que dice. Es terrorífico eso. Hay gente que profesa, y cuando digo confiesa es la palabra, digo con su boca, confiesan fe. Te dice bendición hermano, te dice varón de Dios o como quieras, pero conoce todo lo que son las jergas cristianas. Pero viven en desobediencia constante, sin fruto de transformación. Y si vos le haces una pregunta, ¿en qué cambiaste en 6 meses? Y no hay absolutamente ninguna diferencia. Si algo tienen que ser advertido aquí es con esto. No basta con decir yo le conozco. La lengua puede decir muchas cosas, pero si la vida no respalda las palabras, hermano, no soy yo el que te va a juzgar, sino que la realidad es que carece de valor. O sea, vos podés decir que sos creyente, pero tu vida lo contradice. Qué triste vivir así. ¿Y de qué parte esta idea? De que el verdadero conocimiento nunca te va a dejar igual. Siempre transforma, siempre produce fruto, siempre guía la obediencia. Y no miren al costado, porque yo sé que ahora puede ser que a muchos hermanos que dicen creer, que vos ves que no tienen fruto, se te venga a la mente, pero más es una cuestión tuya. Si decís que crees y si crees que está en la luz, entonces tenés que luchar contra esa tiniebla. Entonces vos confesás algo, algo, y tenés que vivir acorde a lo que decís, o mínimamente tenés que luchar. O sea, el que dice que vive en el Señor y vive en desobediencia, categóricamente es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque una vez más digo, el verdadero conocimiento nunca deja de transformar. Y hermanos, aquí Juan no está hablando de una vida que lucha honestamente contra el pecado. Aquí está hablando de una vida que no se sujeta a Dios. ¿Saben cómo es? Es como venir aquí, decimos, nos portamos correctamente, pero en la casa o en otros lugares no condice con lo que decís aquí en la iglesia. Por eso te digo, muchas veces lo que dicen ser cristiano puede ser una cuestión emocional, puede ser intelectual, pero al no haber obediencia no hay vida.
Y al profesar eso, está mintiendo. Miente. Y la verdad no está en él. O sea, la verdad no echó raíces. Quiere decir que la verdad no está en él. ¿Viste que la fe viene por el oír? ¿Y el oír? Entonces quiere decir de que si no hay una transformación no hay raíz. Porque recuerden que el fruto es la obediencia y la raíz es haber nacido nuevo. Y nosotros no es que obedecemos para conocerle, sino que obedecemos porque le conocemos. Hermano, eso es importantísimo. Porque puede ser que estés en un cristianismo emocional, incluso intelectual. Te puede fascinar la teología, pero no hay evidencia de nuevo nacimiento. Y eso hay que evitar. Entonces, si permaneces en una vida doble, claramente aquí te dicen, sos un mentiroso. Y la verdad no echó raíces. Fuertísimo. Pero para no dejar ahí, en contraposición está el versículo 5. Y aquí se habla de la belleza de una fe verdadera. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y creo yo que haciendo una contraposición, aquí no solo ya se habla del que afirma con la boca, sino que se está hablando del que vive de esa manera, o vive lo que cree. No es solamente una confesión, sino ya también una profesión de fe. ¿Se dan cuenta? Confiesa y vive de la misma manera. Aquí sí nos habla de alguien que guarda la palabra con el corazón inclinado a obedecer. Porque guardar su palabra no es solo cumplir normas. No es un conjunto de normas, hermanos. Más bien es tener noción de que Dios siempre tiene la razón. Es valorar su voz por encima de la tuya. Y cuando alguien vive así, dice Juan, en el amor de Dios, ha sido perfeccionado. Ahora, ¿qué significa eso? Lo primero que te digo es, no significa que ha alcanzado una perfección sin fallas. Pero lo que sí quiere decir es que su amor es genuino, que es real y que es maduro. ¿Saben por qué? Porque es un amor probado por la obediencia. Y si hay obediencia, hay perseverancia. ¿Es así? Y si hay obediencia, perseverancia, hay lucha por agradar a Dios. Es una cadena. Obedece, persevera y lucha para agradar a Dios. O sea, esto no es solo un sentimiento. Esto te va a llevar a una transformación. Y ese es el punto. Vivir como Cristo vivió. Creo yo que esto es fruto del Espíritu Santo. Y en sus casas pueden leer Gálatas 5. Y creo que algo sembrado por Dios, alimentado por la palabra y perfeccionado en la práctica diaria. Y para lo que muchos dicen, contrario a lo que se dice, yo creo que este amor no se queda en una relación personal con Dios. ¿Saben por qué? Porque encuentra una expresión visible. Aparte de obedecer y amar a Dios, hay algo extremadamente visible que vamos a ver el domingo que viene. Esto se va a traducir ¿en qué? En amor a los demás. Especialmente en los hermanos de la fe. O sea, si tenés relación con Dios y obedeces y estás en la luz, eso se va a traslucir en amor hacia el Señor, pero también en amor a los demás. Juan termina diciendo, por esto sabemos que estamos en Él. Y quiero decirte algo, ¿querés la verdadera seguridad de salvación? ¿Querés salir de emociones inestables? ¿Querés salir de esas experiencias momentáneas?
querer realmente salir de lo que es el mérito humano y tener la certeza, esa certeza que nace del amor obediente. Cuando guardas su palabra y cuando su amor crece en vos, vas a saber que estás en él y se van a acabar las dudas. Estar en él no es una teoría. El texto nos muestra que es una experiencia viva. Es una unión con Cristo, comunión íntima. Es el caminar con Dios, como dice Génesis. Hermano, ¿querés certeza? ¿Querés certeza de salvación? La certeza de la salvación viene por la obediencia. ¿Cómo? La pregunta del millón, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque obedezco. Porque lucho. Y porque persevero. Finalmente todo esto que venimos diciendo de todo el capítulo 1 y esta primera parte del capítulo 2 termina en algo muy marcado. La marca de la verdadera comunión. Andar como Él anduvo. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces Juan hasta aquí nos ha mostrado que el verdadero conocimiento de Dios se demuestra en la obediencia y en el amor. Pero ahora va a dar un paso mucho más profundo. Si recuerdan la introducción, Él va como una especie de espiral. Él repite muchas cosas y después ¡pum! Va a entrar ahora en algo mucho más profundo. Si decimos que permanecemos en Cristo, entonces hay una consecuencia lógica de ello. Debes vivir como Él vivió. Esta es una verdad sencilla, pero poderosa. Decís que vivís en Cristo, viví como Él vivió. La fe auténtica no se queda en lo que creemos ni en lo que sentimos, sino se revela en cómo vivimos. Entonces Juan te dice, el que dice que permanece en Él, transmitiendo la idea de una comunión constante y viva con Cristo, vive como Él vivió. Y permanecer, hermano, significa estar en su presencia y depender de Él, depender de su gracia, vivir en obediencia, leer su palabra y reflejar su carácter. El que dice que permanece en Él, o el que dice que habita en su presencia, el que dice que depende de su gracia, el que dice que vive en obediencia a su palabra, el que dice que refleja su carácter. No solo debe confesarlo, sino debe vivirlo. Por eso añade, debe andar como Él anduvo. Y miren lo que dice Cristo mismo en Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Reitero, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y el corazón de la vida cristiana es el andar. Debemos andar como Él anduvo porque nosotros estamos en Él. Y si estamos en Él, llevamos mucho fruto. La Biblia lo representa de muchas maneras. Tus decisiones, por ejemplo. Tu conducta diaria. ¿Y cuáles son tus prioridades? Y quiero darte algunas maneras que anduvo Jesús. El ejemplo de Jesús es este. Jesús fue humilde y manso.
amor sacrificial, obediencia al Padre, compasión por los perdidos, rechazo al pecado y al orgullo religioso, servicio constante y dependencia de la oración. Todo esto es Jesús y más. Humilde, manso, con amor sacrificial, obediente al Padre, compasivo con los perseguidos, rechaza el pecado, rechaza el orgullo religioso, sirve a los demás y depende de la oración. Si decís que andás en Él, debes andar como Él anduvo. Así que no le imites por fuera solamente, como alguien que copia una forma de actuar y hablar. Hermano, no se trata de parecer cristiano, sino se trata de serlo. Si se fijan, esta es la forma de vida o la forma que empieza a tomar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Esto no es una imitación, la imitación va a caer. Esta es una transformación real y profunda. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tu vida es Cristo. O sea, no solo se trata de aceptarlo como Salvador, sino aceptarlo también como Señor. Señor y Salvador. Hay algunos que entienden que Jesús es Salvador, pero no su Señor. Y el tal no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando permanecemos en Él, cuando dependemos de su palabra y de su espíritu, va a ocurrir esto. Vamos a andar como Él anduvo. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en Él, debemos obedecer. Y al obedecer, debemos andar como Él anduvo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Pero cuidado. Cuidado si confesás con tu boca, pero con tu vida borrás lo que confesás. Si eso haces, sos un mentiroso y la verdad no está en vos. Pero hermano, entendé esto. La vida cristiana no se trata de perfecciones. La vida cristiana hay caídas. Pero el cristiano no usa la gracia como un salvoconducto para pecar deliberadamente, sino que el cristiano peca porque hay un remanente pecaminoso dentro suyo. Pero ¿qué pasa entonces cuando pecamos? Si pecamos, tenemos un abogado. Y ese abogado no es cualquier abogado, es Jesús el justo. No solamente el justo, sino el que fue la propiciación, o sea, el sacrificio que aplaca la ira de Dios. Entonces cada vez que el acusador viene a acusar, se levanta a él y dice: yo pagué el precio por él. Yo pagué el precio por él, y es el abogado que tenemos. Entonces, hermanos, la vida cristiana se traduce en andar como Él anduvo. Andar como Cristo anduvo. Y esa es la verdadera marca. Y no una experiencia mística. Andar como Él anduvo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Lo primero, para la iglesia, debemos reflejar el carácter de Cristo. Como iglesia, no solamente debemos predicar a Cristo, sino que también debemos andar como Él anduvo. Entonces, nuestras reuniones, nuestras decisiones y nuestras relaciones deben reflejar humildad, verdad y amor. En segundo lugar, todos debemos discipular con verdad y gracia. Así como Juan denota el pecado, también trae un consuelo y te dice: abogado tenemos. Él te exhorta, pero te da un consuelo. Entonces nuestra enseñanza y discipulados deben estar equilibradas de la siguiente manera.
gracia que restaura con la verdad que transforma. Si hay solo verdad que transforma sin gracia que restaura, es incompleto. Es como predicar el evangelio y predicar solamente la ley, que todos estamos condenados, y no predicar sobre la gracia. Es incompleto. Entonces reitero, hay que ser equilibrados y hay que presentar la gracia que restaura, pero con la verdad que transforma. El tercer punto que podemos identificar en lo que hemos visto de Juan es que debemos identificar el error y corregirlo. Pero no te fijes en lo demás. Yo te estoy diciendo a vos. La iglesia debe tener ese discernimiento doctrinal. Y también debemos formarnos como creyentes para que la fe vivida nuestra sea tan clara que ni siquiera haya necesidad de hablar. Pero si hablamos, tenemos que ponernos a la par. Pero creo yo que nuestra conducta va a hablar más que 1000 palabras. Ahora, para la familia. ¿Cómo aplicamos esto para la familia? En tu casa, enseñale a tu hijo no obedecer por miedo o opresión. Enseñarle que lo hagan por una expresión de obediencia y amor a Dios. Y por sobre todas las cosas, Padre, vivan lo que enseñan. Hijos, niños, amar a Dios es obedecer con alegría. Eso está escrito en Juan 14:23. Lo otro es, cuando enfrenten errores o conflictos familiares, recuerden que tienen un abogado. Pero también recuerden que Jesús es el intercesor. Entonces el perdón y la restauración deben ser parte de la cultura del hogar. El reflejo del evangelio no se limita a la iglesia, sino también va a la casa. Y lo otro que les animo es a animar a sus hijos, a sus esposas y esposos, a caminar diariamente como Cristo lo hizo. Entonces, ¿cómo se traduciría eso? Se traduce. Andar como Jesús anduvo. Es una conversación cotidiana en cómo tratamos al cónyuge, cómo educamos, cómo respondemos al estrés, por ejemplo. Y es una enseñanza constante de cómo se ve la fe vivida todos los días. No solamente los domingos. Santo Domingo, Satanás el lunes a sábado. Eso no funciona. No funciona, hermano. Quiero decirte que eso te convertiría en un mentiroso. Ahora, vamos a hablarlo en forma individual. Lo primero, al escuchar estas cosas, te exhorto a que examines tu vida a la luz de la palabra. Como vimos, no basta con decir conozco a Dios. Él te está llamando a que verifique tu fe. ¿Y cuál es la veracidad? ¿Por dónde se va a ver? Por la obediencia. Entonces te pregunto, o hacete esta pregunta. Voy a leerla como si fuera que yo me estoy haciendo y vos también. ¿Estoy guardando su palabra? ¿Estoy andando como Jesús anduvo? Pero así también, hermanos, creo que el segundo punto que podemos quitar y muy importante es que hay que descansar en la gracia, pero caminando en santidad. Si pecas, escúchame bien, no estás perdido. Cristo es tu abogado. Pero esa gracia no es licencia para que hagas lo que quieras. Al contrario, esa gracia es lo que va a hacer impulsarte a obedecer con gratitud y determinación. Es totalmente contrario. Y el tercer punto de la aplicación para los creyentes. Hermano, no te compares con otros. Compárate con Cristo. La medida de Jesús. Imita su humildad, su obediencia, su compasión,
su firmeza ante el pecado. Porque el ser cristiano no es solo creer en Él, es vivir como Él vivió, hermanos. Entonces no te compares con ningún teólogo antiguo, ni ningún pastor, ni ningún superhermano, sino compárate con quien debes compararte. La medida real es Jesús. Él es la medida real. Entonces reitero, ser cristiano no es solamente creer en Él. Ser cristiano es vivir como Él vivió. Amén.